Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la segunda sesión, recordando primero lo que hicimos ayer, como un repaso. Así les sirve para reforzar los que asistieron la clase de ayer y para los que tienen la primera sesión, se ubiquen en el tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Tenemos una ecuación y se trata de resolverla en forma numérica. Ahora, esta ecuación puede estar dada o bien nosotros encontrar la ecuación. ¿Ya? Pero vamos a suponer que la tenemos dada. Entonces, para encontrar las raíces o las soluciones, vamos a hacer dos procedimientos. Primero es hallar supongamos que esa es mi función, la estoy graficando, y ahí tenemos entonces todas las intersecciones, son las distintas raíces que tiene nuestra ecuación. Pero nos preocupamos en encontrar los intervalos de la forma A, B. Y aquí se tiene que dar el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Que mi función es continua en ese intervalo y además hay cambio de signo. Y con esas dos condiciones me dice que existe por lo menos una raíz. Bueno, aquí tenemos que hay varias raíces. Eso es lo primero. Es lo que vimos ayer, pero lo vamos a reforzar más adelante. Y lo que vamos a ver ahora es utilizar algún método para encontrar esa raíz. Aplicar algún método. Aplicar algún método. ¿Qué métodos vamos a estudiar? Dos métodos. El método de Newton y el método de Newton-Raphson. En este método de Newton la vamos a ver en dos sesiones. En dos sesiones vemos todo lo que tiene que ver con el marco teórico y después el día martes allí vamos a trabajar con ejercicio. Refuerzo un poquito esta parte, ¿ya? Y después nos dedicamos a la segunda etapa de este método, de ecuaciones no lineales, de este procedimiento. Pues aquí vamos a plantear un ejercicio. Dada la ecuación tangente de x menos x igual 0, determinar gráficamente. El número de raíces o las soluciones. ¿Qué vimos ayer? Ayer dijimos que si teníamos nuestra ecuación, esa ecuación la vamos a escribir en forma equivalente. En forma equivalente como una igualdad de dos funciones que son más fáciles de graficar que la función f. Toda ecuación va a tener una función asociada que le vamos a llamar f. Y aquí graficamos f y graficamos g
igual a f de x, igual a g de x, y las intersecciones de las abscisas son las raíces de nuestra ecuación. Eso es lo que explicamos ayer y lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Eso es lo que hicimos ayer, para los que están asistiendo a la primera sesión. Entonces tenemos nuestra ecuación, que es la función tangente de x menos x igual a 0. Y eso lo vamos a escribir como una igualdad de dos funciones, la función tangente y la función identidad. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, que sabemos que la función tangente tiene asíntotas, sí, en los primeros. Graficamos la función tangente en todo su dominio, que esa es la función tangente en todo su dominio, ahí y aquí. Ahí tenemos, ¿cierto?, y igual a tangente de x, igual x, la otra función. Y la otra, que es la función identidad. Y tenemos la función identidad. Bueno, no quedó tan perfecto, pero ya. ¿Qué podemos decir? Pensando en la pregunta, ¿cuántas raíces tiene? Infinitas raíces, ¿ya? Entonces esta ecuación tiene infinitas raíces. La que nosotros conocemos es aquí el 0, ¿cierto? Pero si nos hubiesen preguntado por la menor raíz positiva, tendríamos que concentrarlo aquí en esta parte. Ahí está buscar el intervalo. Esto es lo que vimos ayer. Pero le agregamos algo más, encontrando cuál es el intervalo. ¿Ya? ¿Cuál es el intervalo? Que lo vamos a hacer terminando la clase, vamos a hacer esa. Le explicaba también para sus... explicaba ayer que se está grabando la clase y esto se sube a un canal que le puse profesor Jorge Rojas, que tuve que aprender a subir cosas, y todo lo que yo pretendo aquí explicar aquí en pizarra está en un documento que es el que yo subo ahí también a la plataforma. Este documento tiene muchas cosas más de lo que yo digo, ¿eh? Porque aquí tiene creo que 3 ejercicios, de los cuales yo voy a hacer uno solo. Entonces les queda de respaldo a ustedes, están resueltos, ¿ya? Para que ustedes lo refuercen. Tal vez en algunas sesiones de ejercicio ahí tomemos algunos de ellos. Entonces, segunda etapa. ¿Cuál es la primera etapa entonces del método de ecuaciones no lineales? ¿Cuál es la primera etapa? Determinar el número de raíces que tenga una ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Gráficamente. Tenemos nuestra función, la separamos como igualdad de dos funciones y la graficamos. Eso. Ahora también podríamos recurrir, tal como ustedes me lo comentaron ayer, al GeoGebra. Pues se grafica la función y ahí aparecen todas las raíces, o cuántas raíces tiene. Segunda etapa. Segunda etapa. Solamente un pequeño comentario. Me siento grato con ustedes porque tuve buen saludo, la mayoría, buen saludo. Mirando ayer cuántos alumnos se habían visto la clase de ayer, bastante alumnos, que no había ocurrido en otras ocasiones, ¿ya? No había ocurrido. Siempre tenía visitas de los videos antes de la prueba, pero en el lapso de subir las clases al momento de la prueba, ahí se produjo un gran vacío, ¿ya? Espero que esa constante se mantenga. Pero la impresión que tengo con ustedes es esa, ¿ya?
Espero que se mantenga. Pasemos a la segunda etapa, entonces. Utilizar métodos para obtener raíz de f de x igual 0 con cualquier grado de exactitud. Ahí tenemos la segunda etapa. ¿Qué método? Tal como decía antes, dos métodos. El método de disección, y el método de Newton-Raphson. Hay muchos más, pero estos son los dos principales. ¿Ya? Los dos principales. Entonces, método de disección. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por supuesto, nuestra ecuación. Y además, allí el intervalo donde se produce el cambio de signo. Entonces, vamos a evaluar. Falta una A por allí. F en A más B medios. La vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, si la evalúo, pueden ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir primero que F evaluado en A más B medios sea igual a 0. Eso me dice que A más B medios es la raíz. A más B medios es la raíz. Y se acabó. Pero si eso, F de A más B medios es distinto de 0, hacemos M igual A más B medios. Entonces, esta es nuestra situación. Aquí tenemos... Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué se está usando A más B medios? El método de disección. Método de disección. Ah, ¿Qué es lo ya. que hace? Divide la mitad, el intervalo en la mitad. Por eso lo disecta. Lo divide en dos partes. Ya, profe, gracias. Entonces ahí supongamos que aquí tenemos el punto medio. Entonces supongamos que lo vamos a hacer un poquito más a la izquierda. Aquí está el A, aquí está el B, aquí está el B, no me quiere salir la B, y aquí está la mitad. Y lo mismo acá. Tenemos el A, tenemos el B, y aquí tenemos... Y supongamos que ahí está la raíz. Y acá está la raíz. Entonces puede ocurrir que mi raíz esté acá o que mi raíz esté acá. Entonces, ¿cómo lo
vamos a describir lo anterior. Tomamos o consideramos, tomamos un nuevo intervalo. Un nuevo intervalo. El intervalo original es el A y el B. O más adelante le vamos a llamar A sub 0 y B sub 0. Un nuevo intervalo, como es un nuevo intervalo, le vamos a llamar A sub 1 como a B sub 1. ¿Igual a quién? Igual a quién. Si mi raíz está allí, ¿igual a quién? Al A, M, o bien, ¿a quién? Al M, B, o bien eso. ¿Con cuál nos quedamos? Porque nos vamos a quedar con aquel que contiene a la raíz. Nos quedamos con aquel que contiene a la raíz. Y lo que están pensando ustedes. Si esta es mi situación, si me quedo con esto, entonces nuevamente tomo la mitad. Este le voy a llamar M0, este va a ser el M1. Entonces este va a ser el A sub 1 y como me estoy quedando con este va a ser el B sub 1. B sub. Y ahí entonces tengo A sub 1, que es esto. Nuevamente divido por la mitad y ahí elijo un nuevo intervalo, aquel que contiene a la raíz. ¿Ya? El proceso se repite obteniendo un conjunto de intervalos A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub n, B sub n. Tal que f de los A sub n por los f de los B sub n, como contienen a la raíz, si contienen la raíz, tiene que haber cambio de signo, que sea menor que 0. Pero como este proceso lo podemos hacer infinitas veces, le vamos a dar la posibilidad que sea igual a 0 también, algunos de ellos. Profe, disculpe, tengo una consulta. Dígame. Cuando mencionó que habían dos situaciones, o sea que el método de bisección se tendría que repetir hasta que al evaluar el A más B medios dé 0. Y ahí recién se puede parar. Después vamos, claro, puede que alguno de ellos, el de 0 ahí se para, pero esos son métodos numéricos, entonces es de la forma, tiene la particularidad de este método que por las características se puede determinar cuál es el valor de n, el valor del número de iteraciones, para tener la raíz con cierto grado de exactitud. ¿Ya? Entonces eso es lo previo. ¿Ya? Ya, Lo previo al método, que es la clase de mañana que vamos a hacer. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer en la clase de mañana.
tamaño de cada intervalo. Tenemos acá la primera situación, A, B y L. Entonces, supongamos que nos quedamos con este. Este es el A sub 1 y este es el B sub 1. Entonces, y aquí vamos a poner B sub 1 menos A sub 1 es igual a ¿qué cosa? Es el intervalo completo, que es L, le vamos a llamar, la longitud del intervalo. Este es la mitad, entonces partido por 2. 2 elevado a 1 para relacionarlo con el subíndice. Ahora el otro. Este es el A sub 1 y aquí tenemos el B sub 1 y supongamos que ahí tenemos el otro M. Y aquí está mi nueva, supongamos que ahí está la raíz. Este es el A sub 2 y el M es el B sub 2. Por lo tanto, vamos a tener que el B sub 2 menos el A sub 2, el B sub 2 menos el A sub 2, el sub 2 menos el A sub 2 es el L, y esto, este pedacito, es la cuarta parte, es decir, 2 elevado a 2. Si generalizamos eso no lo voy a borrar. Si generalizamos tenemos que el B sub n menos el A sub n es de la forma L 2 elevado a n. 2 elevado. Elevado a n. Borremos esto. Apliquemos el límite. Apliquemos el límite cuando el n tiende a infinito de esta cosa. B sub n menos el A sub n, que es el límite de L 2 elevado a n cuando el n tiende a infinito. Todo esto está fijo y el n tiende a infinito, todo eso es 0. ¿Y qué vamos a concluir? Vamos a concluir que el límite de los B sub n menos el límite, después sacamos como conclusión mejor, el límite de B sub n, el límite de los B sub n menos el A sub n, cuando el n tiende a infinito, eso es 0. Eso va a implicar que los límite de los B sub n es igual al límite de los A sub n cuando el n tiende a infinito. ¿Qué es lo que tenemos allí? Reflexionemos un poquito. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un conjunto de subintervalos, ¿cierto? A sub 0, B sub 0, A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2. Entonces aquí está nuestra raíz, ahí está nuestra raíz, y aquí tenemos los extremos izquierdos, A sub 0, A sub 1, y así, y aquí tenemos los A sub n. Lo mismo, B sub 0, los extremos derechos. Otra explicación para lo anterior que estoy haciendo. Otra explicación, ¿no? ¿Qué tenemos?
que lo extremo izquierdo de cada intervalo es una sucesión creciente. Crece, pero acotada por la raíz. Y los extremos derechos es una sucesión decreciente y acotada. Por lo tanto, tienen un límite común. Tienen un límite común. Es decir, que esos dos límites son iguales. Y a ese límite común le vamos a llamar épsilon. Tienen un límite común, que es épsilon. Pero, ¿qué está faltando? Que el épsilon es la raíz de la ecuación. Eso es lo que está faltando. Eso es lo que falta probar. Lo que tengo hasta acá, que tienen un límite común. Y por eso voy a aprovechar lo de arriba. ¿No? Aprovechemos lo de arriba. ¿Y cuál es la reflexión de este método? ¿Qué es lo que me está diciendo este método? Que esta sucesión tiende a un valor y esa sucesión tiende a un valor. Es decir, este método siempre hay convergencia en este método. Si aplico y lo aplico en forma correcta el método, llego a la solución con cierto grado de exactitud. Eso es lo que dice el método. Ya. Borremos eso, lo de arriba no. Pero lo utilizo esto. Pero ¿qué sabemos? Pero sabemos que f de a su n, f de su n es menor o igual que 0. Porque puede ocurrir que en algunos de ellos me da 0. Aplicamos el límite. Límite de f de los a sub n por f de los b sub n es menor o igual que 0 cuando el n tiende a infinito. ¿Qué sabemos de la función continua? No, ya lo dije. ¿Qué sabemos de f? Que f es una función continua. Y si f es una función continua, y por allí una propiedad de las funciones continuas, el límite de una función continua es la función continua por el límite de los a sub n. F del límite de los b sub n, menor o igual que 0. Pero ¿cómo le llamamos? Le llamamos épsilon. Y a le llamamos épsilon. Y nos queda f de épsilon, entonces al cuadrado menor o igual que 0. Y ahí nos queda una sola instancia nomás, porque todo número al cuadrado no puede ser menor que 0, por lo tanto es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que épsilon es la raíz. Es la raíz. Es la raíz de f de x igual 0. Y ahí entonces hemos probado convergencia. En la presentación que estoy haciendo, la estamos dividiendo en 3 secciones. ¿Cuál es la primera sección? Lo que hace gráficamente el método. ¿Qué es lo que hace gráficamente el método? Divide el intervalo en la mitad. ¿Cierto? Y se queda con aquel que contiene la raíz. En la segunda parte, lo que está allí es la convergencia. Y faltaría entonces la tercera parte, donde voy a escribir el método. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Lo mismo para Newton. Cuando esté desarrollando Newton, entonces ustedes piensen allí en esa partición. ¿Qué es lo que hace el método? La convergencia del método y escribimos el método. Entonces el método de disección importante aquí, importante en la partición de n. Para n igual 0, 1, adelante, vamos a hacer
va a ser M sub n igual A sub n más B sub n sobre 2. Y aquí va a ocurrir ¿qué cosa? Va a ocurrir dos situaciones. Profesor, una consulta. ¿Sí? Al yo demostrar que existe raíz única, entonces yo diría que sí converge la función, ¿verdad? ¿O no Claro, necesariamente? para ¿Sí? en este método, aplicando el método, siempre va a haber convergencia. Ah, ya. Siempre va a haber convergencia. Y hay que asegurarse que en ese intervalo la raíz es única. Sí. Al Eso es previo. comprobar Eso es esto, previo. se converge la función. Bueno, tenemos aquí, gráficamente nos dicen cuántas raíces tiene. Después nos concentramos en una sola de ellas y asegurar que en ese intervalo la raíz es única. Y recién aplicamos el método. ¿Ya? Listo. Ya, profe. Entonces, aquí vamos a evaluar la función en los A sub n y la función en los M sub n. Lo mismo acá. Los A sub n y los F de los M sub n. Aquí va a ocurrir que esto es menor que 0 y aquí va a ocurrir que esto es mayor que 0. Veamos aquí gráficamente la situación. Entonces aquí tenemos los A sub n y aquí tenemos los B sub n. Aquí tenemos los B sub n y aquí tenemos los M sub n. Entonces, este producto me dice que es menor que 0. Es menor que 0. Vamos a cambiar de color. Es menor que 0. El producto entonces de la función con los puntos medios. Allí. Esa es la situación. Y de acuerdo con eso, ¿qué voy a decir? Voy a decir ¿qué va a implicar? ¿Qué va a implicar? Que el nuevo A, que le llamo A sub n más 1, es el A anterior, el A sub n. Este va a ser el nuevo A. Y el nuevo B, que le llamo B sub n más 1, es el M sub n. Pero se ocurre lo otro, que es lo de aquí. Que el producto, este producto sea mayor que 0. ¿Qué va a implicar eso? Entonces aquí tenemos los A, aquí tenemos los B y aquí tenemos los M. El producto es mayor que 0. El producto de esta cosa es mayor que 0. Tenemos que hacerlo así. Ahí. Este producto, ¿cierto? Esta imagen, con esa imagen el producto es mayor que 0. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y me voy a quedar con este entonces. Me quedo con este. Este va a ser el A y ese va a ser el B. Entonces el nuevo A es el M sub n. Y el nuevo B sub n más 1, es el B sub n. Y nuevo n. Hacemos ahí. Ese es el esquema del método de bisección. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué escribió abajito? ¿Ah? ¿Qué Nuevo escribió n, porque vamos haciendo variar el n. Ah, N ya. vale 1, si N vale 2, nuevo n. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Traten de recordar esto. Ejemplo
ejemplo 1. Dice, la ecuación x menos coseno de x igual 0 tiene una única raíz real en intervalo de 0,5. En el primer cuadrante se pide dos cosas. Justificar analíticamente que la raíz es única. Entonces borremos arriba para que tenga sentido la pregunta, que tiene una raíz real, ahí borremos eso. Entonces vamos a probar que esa es única. Y letra B, hallar m sub 4 según el método de bisección. Y aquí aprovecho a hacer un pequeño descanso para comentar lo siguiente. ¿Ya? Que ando buscando aquí mi vasito. Dos cosas. Como hay que evaluar funciones, entonces necesitamos una función que evalúe no una función, sino una calculadora que evalúe funciones, porque hay que evaluar, que evalúe funciones, eso primero. Y en el caso de funciones trigonométricas, la calculadora en modo radial, ¿ya? Esas dos cositas. Y vamos al desarrollo. Y aquí retomamos lo que también hicimos en la clase de ayer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo justificar que la raíz, analíticamente, que la raíz es única? Y ahí nos asociamos la ecuación con una función. Entonces decimos sea f de x igual a x menos coseno de x. Esa, una función. Ahora estamos trabajando con una función. Y nos vamos al cálculo, específicamente a la primera derivada. Si yo derivo una función, ¿ya? Y esa función, la derivada de esa función tiene un solo signo, que sea mayor que 0, ¿qué significa que la derivada de una función es mayor que 0? ¿Qué significa? Que la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada es menor que 0, es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, ese es un candidato a máximo o mínimo de un punto crítico. Entonces, así, de esa forma, vamos a justificar cómo se comporta la derivada. Donde los x pertenecen a 0,1. Estamos en el primer cuadrante. Y ahí derivamos. Tenemos 1 más el seno de x. La función seno es positiva en el primer cuadrante, por lo tanto todo eso es mayor que 0. La derivada es mayor que 0, significa
significa que f es creciente. Es creciente en 0, pi medio. Y además la corta porque dice que tiene una raíz ahí. Por lo tanto, la raíz es única. Hay una sola raíz. Eso allí se justifica se va a justificar en forma analítica. Esta idea de trabajar con la derivada de una función va a ser muy recurrente en los otros temas. Cuando trabajemos con integración numérica, porque ahí tenemos que utilizar el error. Y para utilizar el error, allí hay una expresión que tiene que ver, dependiendo del método, si es el método del trapecio, tenemos que trabajar con el máximo de una segunda derivada. Y ese es el método de Simpson, el máximo de una cuarta derivada. Y ese en módulo sí. Entonces, ese máximo de ese módulo de esa derivada, como nos interesa el valor máximo, la asociamos con una nueva función y esa la derivamos y vemos cómo se comporta esa derivada. Si es creciente, ¿no? Si es creciente, el valor máximo lo vamos a encontrar en el B. Y si es decreciente, el valor máximo lo vamos a encontrar en el valor A. Por eso hay que recordarse de esa situación. Veamos a la parte B. La parte B. Borremos todo. La parte B. Estamos trabajando en la primer tema que es ecuaciones no lineales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar las soluciones, las raíces de esas ecuaciones con cierto grado de exactitud. ¿Qué método vamos a trabajar? Dos métodos. Método de disección y el método de Newton. Pero hay etapas previas. ¿Cuáles son las etapas previas? ¿Ya? Determinar los intervalos, ¿ya?, que contienen a las distintas raíces, y si es alguna en particular, trabajamos con eso. ¿Ya? Y después aplicamos el método. En este caso, el método de disección, tal como se mostré antes, siempre hay convergencia. Siempre hay convergencia. Entonces, letra B, tenemos f de x, que es x menos coseno de x. El A, el valor A es el 0, y el valor B es el pi medios, que lo vamos a pi dividido por 2, 1,57, 1,5700. Vamos a trabajar con 3 decimales. Por lo menos empecemos con eso. Hacemos una tablita. En esta tabla, ¿qué vamos a poner? El valor de n, porque nos piden el m sub 4, el valor del n. Los a sub n, los b sub n, los m sub n, la función evaluado en a sub n y la función evaluado en los m sub n. Ahí borramos. Profe, disculpe que escribí el último, que no alcanzo a ver bien. En los a sub n y en los m sub n. Ah, ya, muchas gracias. Me quería correr un poquito más a la izquierda, pero ya no lo hice. Entonces tenemos acá el 0, y aquí vamos a tener el a sub 0. El a sub 0, que es el 0. Y el b sub 0, que es el
1,5707. Profesor, una consulta. Creo Sí. que en la tablita también tiene que estar el F evaluado en B sub N. No, no es necesario. No es necesario. Ah, No. ya. No es necesario. Porque te dice, el esquema te dice los F evaluados en los A sub N y los F evaluados en los M sub N. ¿Ya? Eso. Entonces, por eso que va acá. Ah, Los dos. perfecto. Ok, listo. Este va a ser el M0. Entonces, vamos a incorporar la función que es f igual a x menos el coseno de x. Incorporamos la función. Ahí está incorporado. Sacamos el punto medio. 1,507 dividido por 2. Es 0,7535. Profe, mi calculadora arroja que es 1,57 el pi medios, en donde usted puso B sub n y puso 1,507. A mí me Voy a arroja. revisarlo. El pi dividido por 2, 57. Ahí tuve un problema de 57, 0, ahí sí. Ahí. 0,7. Borremos acá. 1,5707. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es tratarlo de producirlo en el mismo momento. En el mismo momento evaluar la función. Lo estoy haciendo en el momento. Y como lo estoy haciendo en el momento, no lo estoy escribiendo. Aquí lo tengo escrito, ¿ya? Aquí está escrito. Sería muy fácil para mí empezar a escribir, ¿no? ¿Cierto? Empezar a escribir. Pero esa no es la idea. La idea es que vaya resultando en forma natural. Como está haciendo en forma natural, puede que en el momento se produzca algún error de un dígito, ¿ya? Eso va a producir en más de una ecuación, en más de alguna oportunidad, ¿ya? Hay que estar atento a eso. Pero ahí va a ir dependiendo de usted para que en el momento, profesor, me da la impresión que allí hay un error, ¿ya? Y lo van a hacer, estoy seguro. Cuando Profe, están ¿sí, Javier? en el M está haciendo A más B partido en 2, ¿cierto? Claro, en este. Ya, gracias. 1,57, 57, 1,57, no me quiere escribir la maquinita. Vamos a hacer de otra manera entonces. A mí me arrojó 0,78535. El M. Ahí sí. 0,78. 0,78535. 535. Entonces, ¿evaluamos dónde? Evaluamos en el 0. Y este valor es negativo. ¿Ya? Evaluamos en el M, que es 0,78535. Y ese valor es positivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que este producto es menor que 0. Ese producto es menor que 0. Y si vamos al esquema, al método, si ese producto es menor que 0, significa que el nuevo A es el A anterior y el nuevo B es el punto medio, el 0,78,535. Y eso lo divido por la mitad. 0,78,535. Lo divido por la mitad. Y me resulta 0,392675. Evaluamos en el A, sabemos que el A es negativo, y evaluamos en el punto medio.
evaluamos en el punto medio y me resulta negativo. Nos vamos ahí al método. Si este producto es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el nuevo A es el M, es decir, el 0, 39, 26, 75. Y el nuevo B es el B anterior, 0, 78, 535. Sumamos y dividimos. 0, 39, 26, 75. Lo sumamos con 0, 78, 535. Y lo dividimos por 2. Resulta 0, 58, 90, 90, 1, 2, 5. En el 0,39 sabemos que es negativo y evaluamos en el punto medio. Y me resulta negativo. Negativo. El producto es mayor que 0. Significa que el nuevo A es el A, el nuevo A es el B, el nuevo A es el M. 0, 58, 90, 1, 2, 5. Y el nuevo B es el B anterior, 0, 78, 535. Sumamos y dividimos. 0, 58, 90, 125 más el 0, 78, 535. Y lo sumé y lo divido y resulta 0, 68, 71, 18, 125. En el 0,59 es negativo y veamos en el 0,68. Es negativo nuevamente. Y aquí vamos a terminar. Y aquí termino. Entonces aquí tenemos para el 4, el producto es mayor que 0, significa que el nuevo A es el punto medio, 0, 68, 71, 81, 25. Y el nuevo B es el B anterior, 535. Sumamos y dividimos y ahí vamos a tener el valor aproximado, ¿ya?, de la raíz de las ecuaciones. 0, 68, 71, 81, 25 más el 0, 78, 535. Y dividimos por 2 y resulta 0,73, 62, 65 y 625. Respuesta. Aquí es importante porque en la clase de mañana vamos a hablar del número de iteraciones. Entonces vamos a hablar de un n, pero nosotros estamos partiendo con n igual a 0, entonces siempre vamos a hacer una más, ¿ya? Entonces supongamos que nos resulte n igual 6, realmente no son 6 porque son 7, porque estamos partiendo con el 0. Ya hay que tener cuidado en eso. De repente uno se confunde en eso. Entonces, el valor con la raíz entonces, la raíz aproximada
de x menos coseno de x igual 0 es entonces 0,73, 62, 65, 625. Eso es. Ese es el valor de la intersección del x con el coseno. Profesor, sí. tengo dos consultas. Dígame, Maris. La primera es, ¿hay una regla de cuántos decimales tenemos que usar? Sí, eso forma parte del enunciado de cada pregunta. Ya, y la segunda es si la respuesta siempre va a ser el m sub n, ¿cierto? De acuerdo con el n que resulte en el ejercicio, ¿ya? Ahora partimos se pedía encontrar el m sub 4, ¿ya? Claro. Este es el m sub 4. Pero esa columna siempre va a ser la que va a ir dando las soluciones. En esta, claro. Ya, muchas gracias, profe. Después, más adelante, le vamos a agregar otra columna más, podríamos agregarle otra columna más, donde comparemos dos iteraciones, dos m consecutivos, que sea menor que una cantidad, ¿ya? Pero ese es como criterio parada que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Lo vamos a ver mañana. En la clase de hoy era presentación del método. ¿Qué es lo que hace el método? ¿Qué es lo que hace el método? El método tiene el intervalo y lo divide en la mitad y se va quedando con aquel intervalo que contiene la raíz. Ese es lo que hace el método, ¿ya? Y además, por las características de quedándose con el intervalo que contiene la raíz, siempre va a haber convergencia, ¿ya? Bien, jóvenes, ha sido nuevamente un placer. En la sesión de mañana vamos a continuar allí, vamos a ver otros temas que aclaren un poquito, ¿ya? Algunas dudas que todavía pueden tener. Profe, ¿esto lo va a subir al campus? Todo se sube. Ahí aprovecho de mencionar, está lo que está grabado y el documento que voy a subir, como les dije al comienzo de la clase, tiene 3 ejercicios de los cuales hice uno. Tiene un segundo ejercicio que también está resuelto para que ustedes lo miren, ¿ya? Y hay un tercero que es un ejercicio que en alguna ocasión se puso en prueba, ¿ya? El ejercicio 3 se puso en prueba, allí se dan ciertas condiciones para el A y ciertas condiciones para los M, que son mayores que 0, algunos de menores que 0, y uno tiene que ir jugando con los signos, ¿ya? Hay un problema bastante ingenioso, ¿ya? Eso les sirve para complementar la clase. Ya, profe, gracias. Listo, Javiera, Mares, Javiera, Pizarro. Muchas gracias, profe. A Armis, Nicolás. Tengan buen día. Chao, profe, Don, cuídese, que tenga un Rodrigo. buen día. Chao, Nos vemos profe. mañana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta Chao, luego. profe. Chao, profe, Nos que esté Que bien. vemos. vaya bien. Chao, profe, cuídese, gracias. Ya, chao, Javiera.